Como dije, también hablo de otros libros. En el libro de Amico que, que he incorporado este año, ella se refiere, divide las características de las calidades en tres grupos que me gustaron, por eso los voy a mencionar. Y el primero, que lo saca de Boehm del 76, fíjense que tiene su tiempo, son propiedades del código o que está detrás de un sistema. En, en estas propiedades empieza por la correctitud, cuando un programa se comporta como las especificaciones lo dicen. eh, Ese ya lo mencionamos. Un detalle importante acá es entender de que muchas veces vamos, cuando hablamos, a, a nombrar especificaciones o eh, los requerimientos. No son exactamente lo mismo, sin embargo, por ahora podemos considerarlos sinónimos. Cuando hablemos de la parte de requerimiento vamos a hablar de las especificaciones. Confiabilidad. Cuando un programa se comporta de la misma manera a lo largo del tiempo en un mismo entorno operativo. Y acá lo primero que uno piensa es en Windows, cómo le gusta cada tanto ser reseteado, más que gustar lo necesita. Eh, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo obviamente tiene variables que están guardando información que no deberían o que está pasando algo, por lo cual son sistemas operativos que necesitan ser, que al fin y al cabo son sistemas, programas, que necesitan ser reseteados. Robustez, la medida en que un programa puede recuperarse de errores o entradas inesperadas. De vuelta nos acordamos de nuestro querido profesor Penasi, eh, y de muchos otros casos más. Rendimiento, la medida en que un programa utiliza los recursos informáticos de forma económica. Eh, Ahí uno siempre puede pensar en lo que son los programas que necesitamos para los celulares, bueno, todo donde necesitamos economizar el hardware, bueno, ¿cómo lo hace ese programa? En general el rendimiento está directamente determinado por la cantidad de instrucciones que deben ejecutarse en un programa, por ende minimizar la cantidad de instrucciones pasa a ser fundamental. Portabilidad. El grado en que una implementación puede ejecutarse en diferentes plataformas y ser modificada, la misma que ya nombramos antes. Interoperabilidad, la medida en que un sistema puede interactuar sin problemas con otros sistemas, generalmente mediante el uso de estándares. Y aquí pasaría a ser bastante... eh, es como que para mí yo no sé si la metería solo en las propiedades del código, porque una buena interoperabilidad muchas veces también involucra una buena especificación de lo que eh, ese sistema está haciendo. Vamos a ver más adelante un ejemplo donde se reusa un sistema, sin embargo se lo reusa mal porque se tiene preconceptos de lo que hace ese sistema, que no siempre son los correctos. Y seguridad, que es la medida en que las personas autorizadas pueden o no usar un sistema. Eh, Más aún yo enfatizaría en que las personas no autorizadas no puedan sacar información de un sistema, muy importante. Después, AMI propone analizar propiedades de código y de los desarrolladores interactuando con el sistema. Sorry. Y ahí tenemos verificabilidad, el esfuerzo requerido para verificar que el sistema hace lo que esté destinado a hacer. Y fíjense que habla de esfuerzo. Eso también nos lleva a pensar qué tan entendible es un programa. Eh, bueno, por eso yo les digo que a veces cómo está escrito y qué tan fácil de entender pasa a ser muy importante. Mantenibilidad está muy junto con lo que acabamos de decir.
la medida en que el software se puede corregir, adaptar y perfeccionar. De vuelta, para corregir, adaptar y perfeccionar un software necesitamos que sea comprensible, que se pueda comprender fácilmente. Reutilización, la medida en que los componentes de un programa se pueden utilizar para fines no deseados. Ese para fines no deseados, bueno, yo lo refrasearía un poquitito diciendo eh, para los fines que inicialmente no se pensó en. Eh, Eso me gusta más, así como definición. Pero bueno, yo acá copié la literal que estaba en el libro de Amy. Y bueno, acá muestro dos ejemplos de problemas, otra vez problemas. El más, bueno, ese, ese cuadrado que se fue a la órbita de Marte. La idea es que iba a analizar un montón de cosas. Llegó a Marte, es decir, eh, muchísimo esfuerzo y muchas cosas anduvieron bien. En particular, dejó de transmitir el día de mi cumpleaños, así que eso siempre me lo acuerdo. Eh, y la idea es que ellos cometieron un error porque reusaron código y no analizaron bien que uno de los códigos leía en el sistema métrico y el otro leía en el sistema inglés. Por ende, eh, las lecturas es decir, se tomaban de diferente manera y poco a poco la órbita que tenía que hacer él la iba modificando y no se sabe bien si entró a la atmósfera o se desvió muchísimo, no se sabe, pero de repente dejó de mandar información. Por ende, se perdió y estamos hablando en ese caso, se lo evaluó en 327.000 millones de dólares en ese momento. Imagínense, es una locura. Estamos hablando de muchísima plata por un reuso incorrecto de parte de un software. Increíble. El caso del Exocet, bueno, del HMS Sheffield es un caso muy interesante. En este caso se perdieron 20 vidas humanas, pero básicamente eran dos barcos, perdón, bueno, eran dos barcos comprados a la misma empresa por distintos grupos de gente que peleaban entre ellos. Esto pasó en las Islas Malvinas. Entonces, ¿qué pasó? Si ustedes se ponen, la empresa esta generaba un cohete y también daba un control de cohetes, ¿cómo se llama? Eh, un radar. Entonces, por supuesto, cuando entraba un cohete externo al radar, se pensaba que era un cohete externo, por ende el radar decía, alerta, alerta, viene un cohete, tengamos cuidado. Sin embargo, cuando salía un cohete, obviamente el radar no se quejaba, porque era la salida de su propio cohete. Ahora, la, los dos bandos compraron cohetes a la misma empresa. Por ende, cuando un bando tira el cohete hacia el otro bando y entra en el radar no lo reconoce como un cohete externo, por ende no avisa y bueno, cayó sobre el barco. No lo hundió inmediatamente, estaba muy dañado, trató de volver y por ende terminó hundiéndose. En este caso fue a favor de la Argentina, pero de todas maneras fueron 20 vidas eh, que se cobró un error de software y eso es terrible. El tercer grupo de propiedades
que nos dice Amy, que ella lo separa de esta manera, es las propiedades del diseño y experiencia del usuario con un sistema de software. Y entonces habla, no me gustaron las traducciones que encontré, de learnability o capacidad de ser aprendido, yo lo pondría, que es la facilidad con la cual una persona puede aprender o operar un sistema. No me gustó porque me hubiera gustado que sea una palabrita. Encontré una palabrita que me encanta. Eh, bueno, esto es también muy importante cuando uno quiere que un sistema sea usado por mucha gente. Eficiencia del usuario, la velocidad con la que una persona puede realizar tareas con un programa. Disculpenme. Fíjense que esto, a priori uno cuando es alumno a veces ni lo piensa, pero en realidad cuanto más eficiente puede ser una persona al usar algo, puede que lo quiera usar más. Muchas veces los años nos dan eficiencia, pero estaría bueno que un programa sea en general eficiente. Accesibilidad. La diversidad de habilidades físicas o cognitivas que pueden operar con éxito el software. Y acá, bueno, lo típico es pensar en personas que tengan problemas, pero también existen las personas típicas que les gusta usar el mouse, a otros les gusta usar el teclado, y tener esa diversidad dentro de un software está muy bueno. Es como que hace que el software tenga más cualidades, está bueno. Utilidad, la medida en que el software resuelve un problema, y esa es a priori una de las que más nosotros tenemos en nuestra cabeza. Privacidad, a la medida en que un sistema impide el acceso, es similar a la anterior, a la de la otra slide, impide el acceso a información destinada a una audiencia o uso en particular, cuando un sistema que no tiene que ser usado por cierta gente o que no debería publicar ciertas cosas no lo hace. Coherencia, me gusta mucho, la medida en que la funcionalidad relacionada en un sistema aprovecha las mismas habilidades en lugar de requerir nuevas habilidades para aprender a usarla. Y ahí también nos podemos encontrar, por ejemplo, con Apple. A mí particularmente me fue muy difícil aprender a usar cosas en Apple, pero la verdad es que una vez que uno aprende a usarlas, es fácil usar otro sistema Apple. Y eso hay que reconocerlo, que está bueno. Eh, Ayuda. Usabilidad. Eh, Esta cualidad engloba todas las cualidades anteriores, por lo cual en general no es muy usable o no se la admira mucho. Y la usamos para representar cualquier calidad que afecte la capacidad de alguien para usar un sistema. Y bueno, ahí también a mí me hace acordar mucho a utilidad. No, perdón, a accesibilidad. Por último, sesgo. Eh, las maneras en que un software puede llegar a discriminar, eh, a incluir o excluir personas, y aunque a veces uno no piensa mucho en eso, en realidad está ahí. Eh, yo voy a hablar de este tema o lo comento cada tanto, pero puede suceder que un sistema habilite a cosas que no están tan buenas. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso, por lo menos pensar dos veces y darse cuenta si lo estamos o no lo estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la calidad tiene múltiples dimensiones, que no es tan fácil de reducirla a un simple número, que en general tiene mucho que ver con el proyecto y cuál de estos pequeños puntos vamos a nosotros enfatizar va a tener mucho que ver con un proyecto. En general, la confiabilidad siempre se le da mucho corte. La usabilidad
También se le da mucho corto en ciertos environments, por ejemplo, en los juegos, el hecho de que sea fácilmente usable o fácilmente comprendible pasa a ser muy importante. Y es muy importante lo que dice ahí, el definir, especificar de antemano qué cosas para nosotros van a ser considerados de alta calidad o qué es lo que eh, preestablecemos que va a ser la calidad. Eh, nosotros como programadores, o tal vez lo que tenemos que hacer es exigirle al que nos está contratando, bueno, para vos qué es alta calidad, qué es lo que estás esperando de tu sistema. Entonces, todo ese tipo de conversaciones son cosas que es importante tenerlas en cuenta. La verdad es que la confiabilidad es usualmente el principio de calidad más conocido y más pedido. La confiabilidad es en general inversamente proporcional a las fallas. Entonces decimos que cuantas más fallas tenga un sistema, menos confiable es. En general, lo que se hace es enumerar la cantidad de defectos que tenga un software y se dice que la calidad es igual a densidad de defectos, lo cual es igual a cantidad de defectos en software entregado por el tamaño. En términos generales, muchas veces se dice que un buen software debería tener menos de un defecto por 1000 líneas de código. Y bueno, ¿y qué es un defecto? También es muy relativo y también vamos a tener que especificarlo. Tal vez para nosotros que nos den un café a los 20 minutos no sea un defecto y para otra persona, después de que pidió un café, sí es un defecto que sea a los 20 minutos y tiene que ser en menos de 3 minutos. Y ese tipo de cosas las vamos a tener que tener en nuestra cabeza. Acá tenemos una frase de Amy que dice, un sistema seguro es necesario, bueno, lo voy a ir traduciendo más o menos como me salga ahora, es necesariamente menos entendible o aprendible porque va a ser difícil o más trabajoso de ser operado. A ver, security systems necessarily going to be less learnable because there will be more learned o más cosas van a tener que ser aprendidas. Un sistema robusto muy probablemente sea menos mantenible o menos fácilmente mantenible porque, porque lo más probable es que tenga mucho código bueno, para mucho código que operar, es decir, se refiere a que las cosas robustas en general eh, tienen más código. En síntesis, a lo que se refiere es because one cannot achieve all software quality. No es que no podemos lograr todas las cualidades de software, pero el hecho de tratar de lograrlas es infinitamente difícil, por ende, vamos a necesitar mucho tiempo. Por eso pasa a ser fundamental, lo que dice acá al final de la frase, dice, es necesario tú priorizar las cualidades. Entonces, vuelvo para atrás, que soy malísima traduciendo, perdón, pero ¿qué es lo que quiere decir? Que todas estos nombrecitos a los cuales asociamos a la calidad, no solo deberían de especificarse cuáles de ellos vamos a requerir, sino en qué priorización, en qué es lo más importante, qué es lo segundo más importante, etcétera. ¿Qué es lo que no vamos a soportar que no esté? Ese tipo de conceptos tienen que ser especificados. Todo eso tiene que ser especificado en la parte de requerimientos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué queremos lograr todo esto y por qué la ingeniería del software existe?
porque lo que se trata de hacer es llegar a tener consistencia y repetitividad. Algunas veces un grupo de desarrolladores puede generar un software, pero lo que queremos, o generar un software bueno, es cómo asegurar que el éxito pueda repetirse. Y bueno, la respuesta a priori sería a través, eh, con una buena calidad y una buena productividad. El objetivo de la ingeniería del software es la sucesiva producción de sistemas de alta calidad y alta productividad. La consistencia permite predecir el resultado, en teoría, eh, y nos permite principalmente estimar costos, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? En general la gente no nos dice, hola, yo quiero hacer este software, hacémelo, y después, ay, ¿cuánto te debo? No sucede eso. En general es justo al revés. La gente te dice, yo quiero hacer esto, ¿cuánto me va a costar? Entonces, para poder estimar un precio necesitamos poder estimar eh, esfuerzo. Y para poder estimar esfuerzo necesitamos poder estimar cuánto nos va a costar hacer ese software. Existen mucha teoría detrás de esto. Existen marcos que nos ayudan, como es la ISO 9001, como es la CMM. No vamos a hablar mucho de ellos, vamos a nombrarlos cada tanto, pero son maneras de que nos ayudan a poder predecir cosas. Cambios. Cambios, tenemos que entender que en las empresas, en las instituciones, hay mucho cambio, mucho más de lo que uno se imagina. También hay cambios en el software en sí. El software debe adaptarse a todas las situaciones. Una de las prácticas de la ingeniería del software es preparar el software para que éste sea fácilmente modificable. Entonces, los métodos que nos permiten cambios en general son considerados buenos. Y con respecto al cambio y a esta vorágine de reuso y etcétera, podemos tener dos ejemplos muy lindos. Uno sería el Pentium. El Pentium, no sé cuánto, sí, ustedes sí han vivido, yo creo, en esa época, pero fue un problema de una división, de un punto flotante que estaba mal hecho, las divisiones de punto flotante. Inicialmente no generó grandes problemas a la gente. Creo que fue un matemático el que lo encontró a este error. Eh, pero a la larga les exigieron a los creadores que cambien los chips. Ese cambio de chips fue estimado en 730 millones de dólares, que fue lo que perdió la empresa. Estamos hablando de números grandes por un errorcito que uno puede decir no era tan grande, pero bueno. Y el otro ejemplo es el Ariane 5. Este cohete en realidad explotó justo cuando estaba saliendo, creo que a los 16 minutos, una cosa así. Fue una cosa bastante grande, la explosión bastante... que cuando uno, en plata fue estimada en 500 millones de dólares. Pero también estamos hablando de muchísima gente que trabajó, que se esforzó. En este caso creo que no estaba tripulado. El error del Ariane 5 fue reuso de código. Se usó un código que eh, y no se previó la diferencia entre de 32 a 16 bits. Más aún, si no me equivoco, fue algo así como unas cosas que estaban prendidas por más tiempo sin necesidad de estar prendido. Es decir, era un código que se usaba solo en el launching, en la salida. Sin embargo, quedó prendido porque la anterior vez en los otros Ariane necesitaba estar prendido.
pero en este no necesitaba estar prendido y no lo apagaron porque no se les ocurrió apagarlo. Conclusión, eh, eso provocó un fallo y como otras partes del sistema agarraron el fallo, eh, todo explotó. Nunca, jamás se imaginaron que esto podría suceder. Y eso es terrible, el no me imaginé, ay, nunca pensé, eso no puede suceder en el software. Uno tiene que pensar lo inimaginable. Uno tiene que pensar que su software va a ser usado para situaciones críticas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir, vamos a exigir, vamos a tratar? Es lograr alta calidad y alta productividad. Y bueno, para lograr eso, lo que tenemos que lograr es pensar que nuestros sistemas van a escalar, van a tener tolerancia a fallos, a cambios, a todo. Y ahí se nombra lo que se llama el famoso triángulo de hierro, pero a lo que se refiere es, bueno, si queremos un sistema que tenga alta calidad y alta productividad, lo más probable es que tengamos tres cosas que van a ir moviéndose. Una es la tecnología, o le podemos llamar el hardware, que siempre va a ir cambiando y mejorando en teoría. Otra es la gente, y bueno, eso también lo voy a nombrar yo muchas veces, pero en nuestra área el movimiento de gente dentro de las empresas es muy notorio, a diferencia de otras áreas donde a veces las empresas contratan a alguien cuando es muy joven y termina jubilándose dentro de esa empresa. Eso dentro del software no siempre sucede. Es bastante común que la gente vaya de empresa en empresa, que roten. Y después tenemos el proceso. Entonces estamos hablando que de tres cosas, de tres pilares, dos van a estar moviéndose todo el tiempo. Entonces el objetivo donde se enfoca mucho la ingeniería del software es en el proceso y cómo ayudar al proceso de tal manera que todos los otros movimientos no nos desestabilicen este triángulo con el objetivo de llegar a una alta calidad y una alta productividad. Entonces, bueno, como dije, la ingeniería de software se enfoca mucho en el proceso. Eh, eh, y bueno, y esto es complicado al principio de asimilar, pero uno toma la premisa de que el proceso es quien determina que un sistema tenga alta calidad y alta productividad. Eh, Hay una frase muy, muy interesante de Howard que dice: "What was amazing was that a large team of high intelligent programmers could labor so hard and so long on such an unpromising project". Y esto es un artículo que yo después se los referencio por si lo quieren leer, pero se refiere a... Era en un grupo de trabajo donde él estaba trabajando, donde él considera que todos eran en general gente muy capaz y trabajaban tratando de lograr algo que, dicho sea de paso, no se logró. eh, y por eso él dice unpromising project. Es una cosa que no tenía, no estaban seguros si se podía lograr, pero no lo lograron. Y lo interesante es que ellos venían de previamente haber hecho un proyecto que fue súper successful y entonces les piden que hagan esto y esto después de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y lograron grandes avances. En un momento se dieron cuenta que era ridículo seguir intentándolo y cae el proyecto y lo dejan y pierden muchísima plata. Va, muchísimo esfuerzo en realidad en ese momento. Y entonces él plantea, dice, especially don't believe as when we promise to repeat an early success, only bigger and better next time. Y donde dice as es especialmente no creas que nosotros los programadores, cuando te prometemos que vamos a reproducir un, eh, un success, algo bien hecho,
mejor y de mejor manera. Entonces, bueno, esta frase para mí conlleva qué es lo que trato todo el tiempo la ingeniería del software de hacer, de lograr que, que un grupo de trabajo o una empresa que hizo algo bien lo vuelva a hacer, lo pueda repetir. Está buenísima la frase. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace o qué es lo que plantea la ingeniería del software? Bueno, plantea que el proceso lo podamos dividir en fases de tal manera que estas fases nos ayuden a determinar claramente una salida, que estas fases tengan un orden preciso entre ellas y que nos sirva, nos ayude ese orden. Y esta división de fases nos permita hacer una división de incumbencias y también de alguna manera poder encontrar errores por fases o problemas por fases que podamos verificar cada una de ellas por separado. Bueno, se han propuesto muchos modelos de procesos para el desarrollo. Nosotros vamos a hablar de algunos de estos modelos en la clase, en futuras clases, pero a priori lo importante es saber que en general todos hablan de esta división. Análisis de requerimientos y especificación, de la cual yo ya he hablado un poquito, pero vamos a ver un capítulo entero acerca de eso. Ahí, a grandes rasgos, es donde decimos esto es lo que quiero y lo especificamos claramente. Después viene arquitectura y diseño, que es donde ya el programador se pone a pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer eso que quieren que haga? Después viene la etapa de codificación, que es la que en general ustedes me imagino que han estado más involucrados y han pensado más y han estado jugando con. Después viene la etapa del testing. Fíjense que ahí no estoy hablando de verificación, sino la etapa de testeo, que es cuando yo ya tengo algo andando. Y después la etapa de entrega e instalación. Y bueno, la idea es que los enfoques sistemáticos de estas fases nos permitan realizar cada una de ellas de manera rigurosa y lo más formalmente que se pueda. En la administración del proceso, esto ya es todo, uno lo puede pensar como en una empresa, que existe un proceso para hacer las cosas y bueno, también se habla de la administración de ese proceso en particular. El proceso de desarrollo no establece cómo asignar los recursos a las distintas tareas ni cómo organizarlas temporalmente, si vamos a tener ayudas para hacer eso, todo esto, ni cómo asegurar que cada fase se desarrolló o no correctamente o apropiadamente. Sino que en todas estas cosas, estos detalles, los vamos a hacer a través de la administración del proceso. Vamos a tener todo un capítulo sobre procesos. Es un capítulo complicado al principio porque cuando uno no jugó con procesos es difícil entender qué es un proceso. Pero bueno, nos van a ayudar de tal manera de poder contestar la pregunta, ¿el proyecto se está desarrollando dentro de los tiempos o términos que se habían planeado? El proceso, el proyecto procede acorde al presupuesto, y ahí también se habla de tiempos, porque cuanto más tiempo, más presupuestos en general vamos a necesitar. ¿Se están cumpliendo los objetivos iniciales que se pusieron como calidad? Bueno, todas esas respuestas nos ayuda, para poder responder esas preguntas, nos ayuda la administración del proceso. Y para ello existen maneras de medir las cosas que vamos haciendo para poder también comparar. Bueno, acá hay un ejemplito, un chistecito que dice, la primera imagen nos muestra de cómo el cliente explica las cosas, las explica más o menos, las explica no óptimo, cómo el líder del proyecto las entendió. Fíjense que cambia
totalmente el objetivo del columpio, cómo el analista del proyecto lo entendió, y ahí es una locura, cómo el programador lo construyó, no tiene ningún sentido, cómo el consultor de negocios lo describió, y fíjense que ahí estamos hablando de una persona que vende, está buenísimo, cómo el proyecto fue documentado y tenemos nada, y ahí tenemos que pensar que cuando cambiemos las personas que trabajan en ese proyecto y quieran entender el proyecto, cómo fue programado, pasa a ser muy difícil. ¿Qué funcionalidades fueron instaladas? Ninguna. ¿Cómo el cliente fue cobrado? Lo cual no siempre sucede. ¿Cómo fue mantenido? Y qué quería realmente el cliente. Y ahí podemos volver a mirar la primera imagen de cómo el cliente lo explica. A veces no siempre, es decir, echar las culpas de por qué la cosa anduvo mal pasa a ser bastante difícil. También me gustaría, no tiene tanto que ver con un error de software en particular, este problemita, pero me gustaría que entiendan, no sé qué tipo de audiencia tengo, eh, el problema del voto electrónico. Creo que es algo muy, muy importante dentro de nuestra facultad. Por supuesto, no voy a explicar cuál es el problema porque me daría vergüenza. Existen, bueno, en particular el profesor Penasi y el profesor Bolovic, que son expertos en seguridad y han dado charlas hablando de este problema. Me gustaría que todos ustedes tengan claro y entiendan los conceptos del voto los errores del voto electrónico más que los errores, las limitaciones del voto electrónico. Para eso dejo un link más adelante. Me parece fundamental que nosotros como sociedad hagamos podamos instruir a nuestros allegados acerca de estas limitaciones. No estoy diciendo que no existan maneras de ayudar en la votación. Estoy hablando solo de, en particular, el voto electrónico que se han propuesto. Entonces, por último, dejo acá una listita complementaria de lectura. Yo lo que seguí durante estas dos o esta clase es el capítulo 1 del libro que vamos a seguir, que es el jalote. Después ahí dejo el artículo, en realidad fue publicado en 1981, pero fue el discurso lo dio Howard en 1980, que he referido previamente. También dejo un link sobre el concepto de la crisis del software, que fue una de los leitmotivs de la ingeniería del software. También dejo el capítulo de AMI, el que está publicado en la web sobre calidad. Y después son los links sobre errores, fallas y etcétera, que pueden ser lindos leerlos y entender que a veces nuestro propio software puede llegar a ser usado en cosas muy críticas. Gracias por escucharme, nos vemos la próxima.